En 1913, el Club Sportivo Barracas se crea en el barrio de Barracas, aunque el deporte más practicado era el deporte de canoa. En 1914, después de que el Club Riachuelo hizo una temporada espantosa, se le dio la Plaza Sportivo Barracas en la segunda división, actual Primera Nacional. En 1916, Sportivo Barracas vence a Sportivo Buenos Aires por 2-0, ascendiendo a la primera división del fútbol argentino. Después de esto fue tal la emoción en el barrio de Barracas que los botines de dos jugadores se exhibieron en una vidriera. En 1920 construye un estadio de 37.000 espectadores y el primer partido que se juega fue entre Boca y Nacional, donde Boca ganó 2-0. También en ese año se jugó el primer partido de Argentina en ese estadio, por la Copa Newton contra Uruguay, donde los charrúas ganaron por un marcador de 3-1. En 1921 sería un año histórico, ya que ganaría su primera copa, la Copa Hockey Club 1921, la cual le ganó a Nueva Chicago. También albergaría todos los partidos de la Canariña en el Campeonato Sudamericano 1921, como las derrotas contra Argentina por 1-0 y Uruguay 2-1 y la victoria contra Paraguay. Su estadio también albergaría otros partidos de la selección argentina, cuando los vascos vinieron a hacer una gira acá a Argentina, donde Argentina ganó por 4-0. Para rematarla, vino un equipo el equipo más grande de la Checoslovaquia alemana, el TuS que se enfrentó a la selección argentina, donde todo terminó en un empate 1-1. Y en el año siguiente, en 1923, se inauguró una tribuna techada en el partido entre Huracán y Newell's por la extinta Copa Ibarwen. También el Genoa se fue a hacer una pretemporada o una gira donde el Estadio Deportivo Barracas albergó un partido contra un combinado de la zona norte. También Sportivo Barracas sería uno de los primeros clubes en poner distintas propagandas en su estadio, como la de los cigarrillos dólar. En el año 1924, el equipo inglés Plymouth Argyle hizo una gira por Argentina, donde se enfrentó a dos combinados argentinos y un combinado de porteños y rosarinos. También en ese año, en el Estadio Deportivo Barracas se jugó un partido entre la selección argentina y los Olímpicos de Uruguay, que venían de ser medallistas, pero el partido se suspendió porque la gente se metió en el campo. Como ella era costumbre arreglar partidos entre un club extranjero y la selección argentina y poner como estadio el Estadio Deportivo Barracas, ya era costumbre, hasta que vino el Español y se enfrentó a la selección argentina y con modo de costumbre eligieron el estadio de el Sportivo Barracas. En 1926, Sportivo Barracas se desafilia de la Asociación del Fútbol Argentino, ya que se hartó que usen su estadio para cualquier partido. Pero la Asociación del Fútbol Argentino lo seguía usando, como cuando el Real Madrid vino a jugar a Buenos Aires o el Barcelona, ¿viste? Ahí tenés el partido que querés siempre jugar entre el Barcelona y la selección argentina. Y en 1929, como de costumbre, viene un equipo extranjero a la Argentina, el Torino. Y bueno, ¿qué estadio ponemos? El Deportivo Barracas. Después en una foto antigua se ve al maratonista Juan Carlos Zabala con la camiseta de Sportivo Barracas. Después en Los Ángeles 1934 es campeón olímpico. En 1933 se vuelve a coronar campeón, ahora de la Liga de Fútbol Argentino, 1933. Después de una reestructuración del fútbol argentino, Sportivo Barracas desciende a la B. Después, en 1937, Sportivo Barracas desciende a la tercera división. Y en 1938 se desafilia. En 1942 se decide que el
que los predios que le pertenecían al Sportivo Barracas se tendrían que demoler, por lo cual pierde su estadio y uno de los mejores estadios de la época. Acaba de morir el fútbol argentino. El fútbol. El fútbol. No el fútbol argentino. El fútbol. Se murió el fútbol. Se murió el fútbol y... Después se debió construir una calle sobre el arco donde se convirtió el gol olímpico, por lo cual se hicieron una huelga para que se le cambie el nombre de Río Limay por el de Gol Olímpico, pero el gobierno de Buenos Aires no aceptó esta propuesta. En 1967 volvió al fútbol argentino, después que se afiliara a la AFA y jugara en la Primera D. En 2015 ascendería a la Primera C. A Miller Moreno, el centro la baja Diego Dorregaray y en la primera que tuvo, allá por los 30 minutos ya del primer tiempo, cuando no pasaba prácticamente nada, el abrazo de la dupla. Pero en 2019 desciende a la Primera D. Y así está Sportivo Barracas, un equipo que podía ser uno de los 5 grandes, pero terminó siendo uno de los equipos de la Primera D. Lo pudo haber liquidado el partido.